Mira, para serte honesto, ese día no fue como en las películas. No hubo música dramática ni un discurso de vamos a buscar el sueño americano. Nah, fue más simple. Mi jefe me corrió de la obra. Mi vieja lloraba porque no había pal mandado. Y el miedo, ese pinche miedo de quedarte varado en un pueblo donde ya no hay nada, eso fue lo que me empujó. Llegué al barrio de los Coyotes como llegan todos, preguntando en la esquina, con esa mezcla de desesperación y pendejez que te hace confiar en un tipo que ni su nombre te da. El cabrón se hacía llamar el Chino y eso ya era una red flag, ¿no? Pero cuando estás jodido, hasta el diablo te parece buen negociante. Me acuerdo que me dijo, en 3 días estás del otro lado, compa, fresco como lechuga. $3,000. 3,000 putos dólares que junté vendiendo hasta el radio de la casa. Y yo ahí, pendejo, creyendo que era mi salvación. Pero ahí va la cosa. El primer día, todo normal. Camioneta. Luego un trenecito de esos que llaman La Bestia. Nos apretamos como ganado, pero yo todavía me creía el cuento. Hasta que en algún mugrero de Sinaloa, el Chino se pone a hablar con unos tipos en una camioneta sin placas. Se reían, fumaban, como si nosotros no estuviéramos ahí, como si ya fuéramos mercancía. Y luego vino el momento en que me cayó el 20. Uno de los tipos se acerca, me mira de arriba abajo y le dice al coyote, «Este sí jala, los otros 2 no». Y el Chino, ese hijo de su puta madre, solo asiente. Así nomás. Nos vendió. Nos entregó por una bolsa de dinero que ni siquiera contó delante de nosotros. Y ahí empezó todo. Ahí entendí que no iba pa'l norte. Iba pa'l infierno. Si te está doliendo escuchar esto, imagínate vivirlo. Pero esto es solo el principio. Si quieres saber cómo salí de ahí, o si salí, no te pierdas esta historia. Y dime en los comentarios, ¿tú o alguien que conoces pasó por algo así? Porque estas historias, desgraciadamente, no son tan raras como crees. El segundo día, ese fue cuando empezamos a entender la jugada. ¿Viste cuando de chico te dicen, no hables con extraños, y tú nomás asientes pero no entiendes el peligro hasta que ya te llevaron? Pues así, pero con la vida en juego. El Chino nos había metido a un cuarto de lámina en medio de la nada. 12 éramos, todos oliendo a miedo y sudor viejo. «Aquí descansan», dijo. Mentira, era un corral de espera. Empezaron a llegar más. Muchachos del sur, una familia con un niño chiquito que no paraba de toser. Y los tipos de las camionetas, esos sí bien armados, empezaron a separarnos como si fuéramos reses. Tú pa' Arizona, ustedes pa' Texas, estos 3 se quedan, así nomás. Y luego el güey que llevaba la cuenta sacó una bolsa negra. Dinero, mucho dinero. Y el Chino, ese cabrón, se relamía contándolo. Nosotros viendo todo, atrapados como pendejos. Ahí fue cuando una señora de Guatemala, flaquita como palillo, se atrevió a preguntar, ¿y nuestro trato? El silencio que siguió me heló la sangre. Uno de los narcos se le acercó, le agarró la cara con la mano sucia y le dijo, «Tu trato ahora es conmigo, vieja, y si no te gusta, allá afuera están los perros. Y tienen hambre». Nadie más abrió la boca. ¿Qué íbamos a hacer? No éramos nada, solo mercancía con patas. Lo peor fue ver cómo le quitaban las cosas a la gente. Celulares, anillos, hasta los zapatos de marca. A un muchacho de Honduras le quitaron una cadena con una virgencita. Era lo único que traía de su madre. El vato se puso a llorar. Y uno de los guaruras le dio un culatazo en la boca nomás para callarlo. Yo me quedé viendo mis propias manos, preguntándome cuándo me tocaría y qué más iban a querer aparte de lo poco que traía. Pero espérate, porque esto apenas empezaba. Esa noche,
Escuché a los tipos hablar de entregas especiales y cuando vi que se llevaban a 2 chavitas a la fuerza, supe que esto ya no era solo un viaje fallido. Esto era el infierno haciéndose realidad. Si crees que esto es fuerte, espérate a lo que sigue, porque cuando pensabas que ya no podía empeorar, siempre hay un nuevo fondo. Suscríbete si quieres saber cómo sobrevivimos a lo que vino después. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que hubieras aguantado? Porque yo, la neta, no sabía si iba a lograrlo. El tercer día, amaneció con gritos. A la familia guatemalteca se la llevaron completa, padre, madre y el niño que tosía. El más cabrón de los guardias les dijo que iban a trabajar. Pero todos lo sabíamos y nadie dijo nada. Uno de los nuestros, un muchacho de Oaxaca que hablaba mixteco, intentó rezar en su lengua. Le dispararon al piso para callarlo. Las balas levantaron tierra y todos nos encogimos. Ahí entendí. No éramos personas, éramos cosas que gritaban. El jefe llegó al mediodía. Botas nuevas, camisa planchada, olía a colonia cara. Se paseó entre nosotros como comprando ganado. Este sirve para sembradíos, decía. Esta va para los hoteles. Cuando se paró frente a mí, le escuché decir, este está fuerte. A ver si aguanta el viaje largo. Me marcaron con un fierro caliente. El dolor me hizo morder el polvo. No grité. No les daría ese gusto. Pero el olor de mi propia carne quemándose, eso se me quedó en la nariz por semanas. Al anochecer, vinieron por los primeros. Los subieron a una camioneta sin ventanas. Las chavas forcejeaban. Un guardia le rompió el brazo a una de un golpe. El crujido sonó como rama seca. Yo me quedé pegado a la pared, contando las grietas en el piso. 322. 322 grietas antes de que vinieran por mí. Cuando abrieron la puerta, supe que era mi turno. Pero lo que no sabía era que esa noche iba a conocer al diablo en persona y que él iba a llevarme de la mano directo al hoyo. Si crees que ya has escuchado lo peor, hermano, apenas vas en la mitad. Dale like si quieres que siga contando esta historia que duele, pero es verdad. Y dime, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Porque a veces me pregunto si alguien más habría podido salir de ahí. El camión olía a orines y gasolina. 17 horas metido como animal, con las rodillas pegadas a la barbilla. El tipo de adelante se había cagado del miedo. Nadie dijo nada. El olor ya era lo de menos. Nos bajaron en un cerro pelón. La luna llena nos delataba como ratas. «Allá está la línea», dijo uno, señalando al norte con el cuerno de chivo. Pero primero, la cuota. El más joven del grupo, un chamaco de Veracruz que ni rasurarse podía, preguntó, «¿Cuota? Ya pagamos». El guardia se rió y le escupió en la cara. «Aquí se paga con sangre o con trabajo. Tú eliges». A los viejos los hicieron cavar. Hoyos profundos como tumbas. Nosotros tuvimos que cargar fardos. No preguntes qué traían adentro. Cuando uno se rompió, el polvo blanco se mezcló con el sudor de mi cara. Me ardía como demonio. La niña hondureña, la que siempre cantaba bajito, se desmayó. El jefe ordenó echarla al hoyo. «Para que aprendan», dijo. Nadie movió un dedo. Moverse era morir. Cuando llegó mi turno, me dieron un pico. «Cava hasta que salga agua», me gritaron. Las ampollas en mis manos reventaban con cada golpe. La tierra se teñía de rojo. De pronto, sonó un disparo al sur. Todos nos tiramos al suelo. «Es la migra», murmuró alguien. Los guardias maldijeron y empezaron a correr. Nos dejaron solos con los hoyos, los fardos y nuestros muertos. Ahí me di cuenta. La frontera no era la meta. La frontera era el monstruo que nos iba devorando poco a poco. Y lo peor es que ya no había vuelta atrás.
Si algún día pasas por ese cerro, mira bien el suelo. A veces todavía crecen flores rojas donde cavamos. Y si escuchas susurros en el viento, no te asustes. Solo somos los que nunca cruzamos, pidiendo que cuenten nuestra historia. Dime en los comentarios hasta dónde crees que hubieras aguantado, porque esto apenas es el principio del infierno. Mañana les muestro lo que encontramos al otro lado del cerro, si es que sobrevivimos para contarlo. El sol nos encontró escondidos entre los arbustos. 3 días sin agua. Los labios se nos partían como tierra seca. El chamaco de Veracruz lloraba en silencio, mordiendo su propia camisa para no hacer ruido. De lejos se oían los ladridos. No eran perros normales. Estos sonaban hambrientos, entrenados para cazar carne humana. Los guardias los soltaban al amanecer como si fueran jaurías del infierno. Encontramos a la primera víctima al mediodía. Era el viejo que siempre rezaba el rosario. Los animales le habían arrancado la mitad de la cara. Las moscas ya bailaban sobre lo que quedaba de él. Nos movíamos de madriguera en madriguera, comiendo cactus como animales. Las espinas nos rajaban la boca, pero la sed era peor. La niña que quedaba, la hermana menor del chamaco, empezó a ver visiones. Decía que su madre nos llamaba desde un arroyo. Casi la seguimos. La segunda noche, los perros nos alcanzaron. Se abalanzaron desde la oscuridad como demonios. Uno me agarró del brazo y sentí los dientes clavarse hasta el hueso. El dolor era fuego puro. El chamaco le enterró su navaja en el ojo al animal. El aullido nos delató. Las luces de las camionetas nos cercaron en minutos. Nos arrastraron a rastras mientras los perros seguían mordiendo nuestros harapos. El jefe nos escupió en la cara. Pensaron que podían escapar, dijo mientras amarraba al chamaco a la parte trasera de su camioneta. Nunca olvidaré el sonido de su cuerpo golpeando las piedras mientras aceleraban, ni los chillidos que se fueron haciendo más débiles con cada metro. A los demás nos dieron palas. «¡Caben!», ordenaron. No eran tumbas esta vez, era algo peor, algo que haría que extrañáramos los días de los perros y la sed. Si alguna vez te dicen que el desierto no perdona, créeles, pero los hombres somos mucho más crueles que el desierto. Sigue aquí y les muestro lo que encontramos bajo esa tierra maldita. Si es que su estómago lo aguanta. El camión de cadáveres comenzó a moverse en la oscuridad. Yo iba aplastado entre cuerpos fríos, respirando por la rendija de la lona. Cada bache del camino hacía que los cadáveres se movieran sobre mí como si estuvieran vivos. A las 3 horas pararon. Escuché voces discutir precios. 20 kilos de carne fresca, dijo el conductor. Los especiales vienen aparte. Cuando levantaron la lona, me vi rodeado de cajas marcadas con símbolos que no entendía. Un hospital clandestino. Salté del camión cuando nadie miraba. Corrí hasta una zanja llena de bolsas de suero y jeringas usadas. Las paredes estaban manchadas de sangre seca. En una mesa había documentos con listas de nombres tachados. Encontré el mío. Ya lo habían marcado como material utilizado. Los gritos venían del fondo del pasillo. Seguí el sonido hasta una puerta metálica. Por la mirilla, vi a la niña hondureña atada a una camilla. Un hombre con bata manchada le inyectaba algo mientras otro tomaba notas. Dosis 5B, sujeto 43, decía su libreta. No pude salvarla. Lo sé, soy un cobarde. Pero cuando ese tipo salió al pasillo, le enterré un trozo de vidrio en el cuello hasta que dejó de moverse. Le quité las llaves y el arma que llevaba. Su sangre caliente me chorreaba por las manos. En las celdas encontré a otros 5, los que habían desaparecido días antes. Uno no reconocía ni su propio nombre.
Otro sangraba por los ojos. Les abrí las celdas, aunque sabía que no podrían correr. El que estaba más entero me agarró del brazo. «Hay un túnel», tosió. «¿Lleva al río?» Me dio un mapa dibujado con sangre en un trozo de papel. Luego se puso una pistola en la boca y apretó el gatillo antes de que pudiera detenerlo. Las alarmas sonaron cuando estábamos a medio camino del túnel. Los pasos y los gritos en la oscuridad, las balas rebotando en las paredes. No mires atrás, no pienses. Corre aunque sientas que los pulmones van a explotar. Corre aunque los otros vayan cayendo uno a uno. Cuando salí al aire libre, el río brillaba bajo la luna. Las aguas negras me recibieron como un viejo amigo. Nadé hasta que las fuerzas me abandonaron. La corriente me arrastró como a un tronco más. Desperté en la orilla opuesta, con el mapa aún aferrado en mi puño, con el sabor a pólvora y sangre en la boca. Con una sola certeza, ahora éramos fantasmas que perseguían a sus asesinos. Si crees que esto es el final, espera al próximo capítulo, porque lo que encontré al otro lado del río, eso sí que les va a helar la sangre. Y dime, ¿tú qué hubieras hecho con ese mapa manchado de sangre? ¿Lo hubieras seguido? ¿O lo hubieras tirado al fuego como casi hice? El mapa me llevó a una casa abandonada junto a las vías del tren. Las paredes estaban cubiertas de nombres rayados con carbón o sangre. Algunos fechados hace 10 años, otros tan frescos que el olor aún se pegaba al aire. En el sótano encontré los diarios, pilas de cuadernos mohosos llenos de testimonios. El de una mujer de El Salvador detallaba cómo la usaron como incubadora para bebés que luego vendían. El de un niño de 12 años describía los experimentos que le hicieron con una droga nueva. Pero lo peor estaba en el patio trasero, un árbol del que colgaban cientos de cruces hechas con palitos, cada una con un nombre y una fecha. Debajo, la tierra removida recientemente. Cavé con las manos hasta que mis uñas sangraron. El primer cuerpo que encontré aún tenía el uniforme de la escuela. El segundo llevaba puesto un suéter que reconocí. Era del chamaco de Veracruz. Una luz se encendió en la casa de al lado. Una anciana asomó la cabeza por la ventana. «Lárgate de aquí antes de que te vean», me susurró. Pero cuando le mostré los diarios, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esa casa lleva años funcionando», confesó mientras me daba agua sucia en un tazón roto. «A veces llegan camiones en la noche, se llevan a los vivos y dejan a los muertos. Nadie hace nada. Todos tienen miedo». Me dio un teléfono quemado y una dirección escrita en un trozo de periódico. «Si quieres justicia, ve con esta gente. Pero te advierto, una vez entres en ese mundo, ya no hay salida». El sonido de motores me hizo esconder entre los cadáveres. Desde mi escondite, vi cómo cargaban cajas marcadas con el mismo símbolo que en el hospital clandestino. Esta vez supe lo que contenían. Al amanecer tomé una decisión. En lugar de seguir al norte, giré hacia el sur, con los diarios metidos en mi camisa, con los nombres de los muertos grabados en mi piel, con una sola idea fija en la mente. Alguien iba a pagar por esto. Si piensas que esto es una historia de supervivencia, espera, déjame seguir contando mi historia, porque lo que viene no es huida, es venganza. Y dime, ¿tú qué hubieras hecho con esos diarios? ¿Los hubieras quemado para olvidar? ¿O los hubieras usado como arma como estoy a punto de hacer yo? La dirección me llevó a un bar de mala muerte en las afueras de Monterrey. El tipo que me esperaba fumaba en una mesa del fondo. Una cicatriz le cruzaba la cara de oreja a barbilla. Sin preámbulos, le puse los diarios sobre la mesa. «¿Sabes lo que estás tocando, muchacho?» «Component placement», me preguntó mientras pasaba las páginas con dedos manchados de nicotina. Sus ojos no parpadeaban.
Esto vale más que tu vida. En ese momento, entendí por qué la anciana me advirtió. El hombre era un fantasma de la guerra contra el narco, un ex sicario que ahora cobraba viejas deudas a su manera. Me mostró una foto amarillenta en su billetera. Una niña de tal vez 8 años, mi hija, figura en uno de estos diarios. Nos metimos en una camioneta destartalada. Viajamos toda la noche hasta un rancho escondido entre los cerros. Las paredes estaban forradas con fotos, nombres y fechas conectadas por hilos rojos. Una telaraña de muerte. Ellos experimentan con los migrantes porque son invisibles, explicó mientras señalaba mapas. Si desaparecen, nadie los busca. Si mueren, nadie reclama. Me dio una caja de fósforos. Dentro, un pendrive y una lista de coordenadas. Tienes una semana para decidir, dijo al final. Si quieres justicia, esto llegará a las manos correctas, pero te marcará para siempre. Pasé 3 días escondido en un motel de paso, revisando los archivos del pendrive. Videos de experimentos, listas de compradores, nombres de políticos y empresarios. Cada archivo era una condena de muerte. El cuarto día, el ex sicario apareció con la cara destrozada a balazos. Murió dejándome un arma en las manos y un nombre, el doctor. El mismo que firmaba los informes en los diarios. El mismo que había inyectado a la niña hondureña. Esperé hasta la madrugada para actuar. La caja de fósforos ardía en mi bolsillo como un corazón vivo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el letrero del motel, ya había tomado mi decisión. Si crees que esta historia termina conmigo cruzando la frontera, no has entendido nada. A veces el verdadero viaje no es hacia adelante, sino de regreso al infierno que creíste dejar atrás. Continúa conmigo y te muestro lo que hice con esa caja de fósforos y cómo quemé media Sonora para encontrar al doctor. El doctor murió un martes al amanecer. Lo encontré en su clínica privada de Hermosillo, con las manos todavía manchadas de sangre de su último paciente. Cuando me vio entrar con la pistola y los diarios, no gritó, solo sonrió. «Sabía que vendrías», dijo mientras se acomodaba la bata. «Eres el sujeto 114, ¿verdad? El que sobrevivió a la dosis 5B. Sacó un cuaderno con mi foto en la portada. Tus resultados fueron interesantes. Le disparé en la pierna primero. Quería que sintiera lo que nosotros sentimos». Mientras gritaba, vacié los archivos del pendrive en todas sus computadoras. Luego, conecté el transmisor que el ex sicario me había dado. ¿Sabes cuántos periodistas van a recibir esto ahora mismo? Component Placement. Le pregunté mientras las pantallas se llenaban de barras de progreso. Sus ojos finalmente mostraron miedo. La explosión no fue grande, solo suficiente para quemar los servidores, pero no los cuerpos. Cuando la policía llegó, encontraron los diarios cuidadosamente ordenados sobre su cadáver y en la pared, escrito con su propia sangre, una lista de nombres. No esperé a ver el caos que se desató. Las redadas, los arrestos, las noticias. Para cuando el primer titular salió, yo ya estaba cruzando el río en un lugar sin nombre. Hoy, años después, todavía me despierto con los gritos de los que quedaron atrás. Todavía siento el peso de los diarios en mis manos, pero cuando paso frente a un albergue de migrantes y veo sus caras, sé por qué sobreviví. Esta no es una historia con final feliz, es una advertencia. Por cada uno, como yo, que logró escapar, hay 100 nombres más en esos diarios. 100 historias que nadie contará. Si algo aprendí en todo esto, es que la frontera no es una línea en el mapa, es el lugar donde dejamos de ser personas para convertirnos en mercancía, en números, en sujetos de experimento, pero también
si luchas lo suficiente en fantasmas que regresan para cobrar venganza.